Así que si estás escuchando y entendiendo, eres un privilegiado, porque Dios te está permitiendo entender su mensaje, que no es para todos, porque no de todos es la fe, pero para ti sí, porque lo estás entendiendo. Quiero hablar en esta mañana de un juez de Israel. El peor periodo del pueblo de Israel fue esta etapa de jueces, donde ya no había rey, donde era difícil gobernar y donde el Señor enviaba a una persona con un ministerio, con un propósito para gobernar lo ingobernable, que era un pueblo de corazón orgulloso como el pueblo de Israel, que cuando iban bien las cosas seguía al Señor y adoraba y tiraba todos los altares de Baal y de Asera y de todos los demonios, y cuando iban mal las cosas se endurecía un poco, ya buscaban adorar otra vez a los falsos dioses. Vamos a ver la palabra en Jueces, capítulo 13. Este juez ya lo conoces porque es famoso. Es un superhéroe, entre comillas, o eso pensaba él, y se llama Sansón, que es el hombre fortachón por naturaleza. Dice que había un hombre en Israel que se llamaba Manoa, de la tribu de Dan, cuya mujer era estéril y no podían concebir. Y un día, orando, lograron que la gracia de Dios descendiera sobre ellos. Se le apareció un ángel y les dijo: tu esposa va a concebir. Y el niño que está por venir va a ser un juez de Israel y lo vais a consagrar a Dios. Va a ser nazareo, que quiere decir entregado a Dios por completo. Su cabello no será cortado, no tocará cadáveres, aunque sean de su familia, para no contaminarse, y no beberá ni comerá ningún fruto de la vid, ni vino, ni sidra, ni siquiera uvas, ni pasas, y me servirá toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Este hombre ya estaba elegido desde antes, no de su nacimiento, sino de su concepción. Antes de que Manoa tuviese relaciones con su esposa, ya estaba el plan de Dios. Esto es impresionante, que Dios tenga planes para ti y para mí antes de que existamos. ¿Lo comprendes? Amén. Antes de que tu madre te concibiese, Dios ya pensaba en ti. Y Dios ya tenía todo planificado. Que le honrases y que le sirvieses. Sí, es así de maravilloso. Este hombre, Sansón, entregado a Dios desde antes de su concepción, 9 meses antes de su nacimiento, entonces, tenía que servir a Dios. No cortarse el pelo, no beber vino, sidra, ni comer uvas y no tocar cadáveres. Tenía todo el armamento espiritual a su disposición. Estaba llamado a ser uno de los grandes. Tenía muchos dones. El Señor le había entregado un ministerio importante. Como a ti, como a mí. Porque cualquier cosa que recibamos de Dios es importante y trascendente. Amén. No puedes quejarte porque no has recibido 10 talentos, porque has recibido uno solo. Uno solo es un tesoro porque es de Dios. Y uno puede hacer 2 cosas: o desarrollarlo o desecharlo. Veíamos el otro día cómo el Espíritu Santo potencia nuestros dones y talentos. Y el demonio los anula, como con el endemoniado gadareno, que no era libre de su voluntad, no podía hacer
lo que él quería. Estaba esclavizado a los caprichos de 6.500 demonios que tenía dentro. El diablo te anula y el Espíritu Santo te potencia al máximo. Depende de lo que tú permitas. Este Sansón, juez de Israel, autoridad máxima, que venía a ser como el rey, tenía todo para triunfar en su ministerio. Este Sansón tenía la autoridad delegada por Dios y la orden de potenciar al máximo estos talentos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con este hombre. Sabemos y conocemos su historia. Un hombre dotado de una fuerza extraordinaria, pero solo cuando estaba lleno del Espíritu Santo, porque si no, comienza su ministerio y ya comienza patinando, vamos a decir. Se fija en una mujer extranjera, que no era del pueblo de Dios, lo cual estaba prohibido. Se fija en una mujer no santa, no de su casa ni de su parentela. Y ese fue el principio de sus dolores, porque cuando iba caminando con sus padres a Timnat, a la zona de los filisteos, para arreglar el matrimonio, le sale al encuentro un león. No sé si has visto alguna vez un león. Por lo menos en la televisión lo hemos visto muchas veces. Es una bestia de músculos de 200 kilos con unos dientes así, garras poderosas. Has visto cómo tumba un búfalo, hasta si se juntan varios, un elefante, jirafas, qué sé yo. Nosotros con este cuerpo no tenemos absolutamente nada que hacer. Y Sansón, sin nada, sin una espada, sin un palo, sin nada, lo mata y lo arroja al lado del camino. ¿Era poderoso o no era poderoso? ¿Era poderoso? ¿O puedes tú hacerlo? No podemos. Esas son cosas que vienen de Dios. Ningún hombre jamás mató un león con sus propias manos. Y cuando volvían del arreglo, fue a ver al cadáver porque lo echó ahí a la cuneta. Y resulta que había crecido un panal de miel en el cuerpo del león. Y arrancó el panal y se lo fue comiendo. Primera metida de pata. No podía tocar cadáveres. Ya estaba manipulando el cadáver del león. Estaba prohibido. Obnubilado por sus talentos, por su fuerza. Yo soy el supermacho que ha matado a un león, tengo más talentos que nadie. Piensa que puede transgredir las órdenes de Dios. Y eso pensamos nosotros muchas veces y pensamos que no tiene costo ninguno. No pasa nada. Yo quiero decirte que Dios tiene muy en cuenta las cosas que haces. Y si eres un llamado y un escogido, más todavía. Y si tienes talentos, son porque Dios te lo ha dado. Si no los rindes, no serás capaz de llevar adelante tu ministerio. Continúa, le da de comer a su padre, a su madre sin decirle nada del panal de miel y vuelven a casarse con esta filistea. Dice que están 7 días de festejo, porque las bodas eran así en esa zona del mundo y en esas edades. ¿Qué es lo que se puede hacer en 7 días de festejo de una boda? Y eran bodas de borrachera, porque estamos en tierra de los filisteos, impíos.
Sansón se involucra y se inmiscuye en esa fiesta. Otro nuevo error. Ya va cometiendo varios errores. 7 días de borrachera para celebrar su boda con una filistea. Ahí le tienden una trampa y termina matando 30 filisteos para conseguir 30 vestidos porque le habían adivinado un acertijo que le había propuesto. ¿Por qué? Nadie podía adivinarlo porque además de fuerte, era rápido y era listo, era vivo, era ágil y elocuente, y había propuesto un enigma que nadie podía resolver. Del fuerte salió comida y el devorador fue devorado. Nadie sabía que había matado un león y que había un panal de miel, en fin, eran cosas que nadie podía saber. Pero usan a la esposa recién casada para conseguir una debilidad de este superhombre. Los filisteos le dijeron: mira, si no convences a tu marido de que nos diga el resultado del acertijo, te vamos a quemar a ti, a tu padre, a toda tu familia dentro de la casa. Y la mujer empieza a llorar delante de su marido, un arma recontra femenina. Oh, ya no me quieres, claro, no descubre mi corazón, ¿por qué no me lo dice? ¿Por qué no me lo dice? Hasta que al final el bobalicón acaba sucumbiendo delante de las lágrimas de la esposa. Eso cuesta la vida de 30 filisteos, cuesta un enojo de Sansón, porque después, cuando quiere volver con su esposa, su suegro ya la ha entregado a otro y le quiere dar la hermana más pequeña, que parecía que era más linda, no sé qué, se enoja. Queman a su padre, a su suegro vendría a ser, y a su esposa, la casa. Matan 30 filisteos, caza 300 zorras, les ata una antorcha en la cola, las empareja de 2 en 2 y las larga por los sembrados. En fin, un desastre, un desastre. El talentoso, el escogido, el llamado a ser juez, no estaba teniendo frutos del Espíritu Santo. Se fija en una filistea y ya el diablo empieza a ver sus debilidades. Después van a aprenderlo 3.000 israelitas. Van a aprenderlo porque acababa de matar 30 hombres y destruir todas las cosechas. Le tenían un miedo terrible. Reconocían que había algo sobrenatural en él. Él no quería matar a sus hermanos del pueblo de Israel y les dijo: yo me entrego, solo que no me matéis, pero te vamos a entregar a los filisteos, no importa, no quiero pelear con vosotros. Lo atan y los llevan y vienen 1.000 soldados filisteos armados hasta los dientes, te lo aseguro, con escudo, con lanza, con espada, con arcos, con carros, con caballos. Y hizo así, palpando lo que tenía a su alrededor, encontró una quijada de un asno, una cosa así, como mucho, y con esa fuerza mató a 1.000 soldados entrenados para la guerra del ejército enemigo. Era una bestia, era algo esplendoroso. Pero lo vemos después en Gaza, en casa de una ramera. Ya el diablo le estaba preparando la trampa. Porque sí, era muy fuerte, tenía muchos talentos, era muy vivo, muy rápido, pero tenía una debilidad, la F de las faldas. Ya está con una ramera. En las puertas de la ciudad acamparon los filisteos porque Sansón estaba durmiendo. No se atrevían nadie a entrar en la ciudad a por él. Y cuando sale, se despierta
a medianoche porque había dormido todo el día. Seguramente que con algo de ayuda del señor Vidrio y con una ramera, y agarra las puertas de la ciudad, unas puertas inmensas que eran para que pasaran 2 carros con sus póstigos, sus torres, su marco, todo. Se lo arranca. Anda a arrancar una puerta de estas comunes a ver si puedes. Pero el tipo arranca los portones de la ciudad con su cerrojo, que era un tronco que colocaban por la noche para que no lograra entrar el enemigo. Los pilares que la sujetaban, o sea, un montón de toneladas, y la sube al monte Hebrón, a la cumbre, a lo más alto. Las arrastra 35 kilómetros, que es la distancia que había hasta el monte Hebrón. Y deja la ciudad desprotegida. Nos ha dejado, vamos, mirando para el norte. Y afirma su poderío y la unción de Dios sobre él. Parece que era indestructible. Parece que tantos dones del Señor no se acababan nunca. Pero miremos un poco el trasfondo espiritual. ¿Qué pasó con este hombre? Buscó compañía femenina donde no debía. No buscó la mujer idónea que Dios tenía para él. En aquel tiempo, no tener hijos y un matrimonio consolidado y una familia, en aquel tiempo y ahora también, lo que pasa es que el mundo distorsiona y llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso era señal de madurez. Este juez de Israel, llamado a un ministerio específico que era gobernar, no buscó formar una familia. No buscó una descendencia, no buscó la mujer idónea, fue a la tierra de los filisteos. Aquí está en Gaza, tierra enemiga, buscando una ramera. ¿Qué hacía en Gaza? No buscaba las cosas de Dios. Tenía por ministerio y por encargo juzgar a Israel. Lo juzgó durante 20 años, pero no vemos que formara un ejército ni que ganara ninguna batalla. No vemos ningún juicio como estilo Salomón, ninguna sabiduría que hubiese en él, solamente fuerza. ¿Y qué hace? Todo el día en la tierra de los filisteos, solo, porque no formó un equipo de gobierno, y era juez, y era su obligación, no se dedicó a gobernar. ¿Sabes qué pasa con los que el Señor da talentos y habilidades y dones? Tienen un peligro: que usen esas atribuciones en beneficio propio en lugar de servir a los demás. Tú sin dudas has sido llamado a un ministerio delante de Dios. Y puedes hacer 2 cosas: usarlo en beneficio propio, tus dones y tus talentos, tu formación, o servir a los demás y permitir que el Espíritu Santo desarrolle ese ministerio. Lo que quiero decirte en esta hora es que el ministerio que Dios te ha dado no es de uso privado, no, es de uso público, al servicio a los demás. Hemos visto personas habilidosas, talentosas, incluso en lo natural, que saben, qué sé yo, edificar una casa, poner un ladrillo y ya piensan que son semidioses, como Sansón.
y creen que están desperdiciando su tiempo en la casa de Dios y dicen, no, yo me marcho porque me van a pagar y voy a conseguir y voy... ¡Qué miserable! Dios te eligió para que le sirvieras y tú vas detrás del dinero. ¡Qué poca visión de Dios! Te engaña el diablo con espejitos de colores. Sansón estaba destinado a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y sin embargo su vanidad, el verse tan fuerte, tan exitoso con las mujeres, porque parece que tenía éxito, eso fue su perdición. Luego tendrás que examinar tus dones y talentos y contemplar, darles un uso debido y adecuado, porque pueden ser también tu perdición. Si sabes poner ladrillos o pintar paredes mejor que nadie, o si sabes de electrónica o de computación, o tienes un talento para los negocios, es porque Dios te lo ha concedido. Amén. Amén. No porque tú seas tan inteligente, si no te va a pasar como el rey Nabucodonosor. Lo veíamos el otro día, no es esta Babilonia, no es este el imperio que por la fuerza de mi brazo se ha levantado. Toma, 7 años comiendo hierba como una cabra. Porque Dios no juega. Dios te ha dado unos talentos para que los desarrolles y para que los pongas a servicio de su casa y de su pueblo. Los pocos talentos que tenemos, porque tampoco aquí entre nosotros hay ningún Sansón, ni ningún Einstein, no sé cómo decirte, pero vemos tristemente, sabes poner 3 ladrillos en fila y ya piensas que eres, qué sé yo, y que tienes derecho a no sé qué. Te están engañando, ¿no lo ves que te están engañando? Te perderás todo. Hemos contemplado tragedias de personas que han pensado así y míralas como están en la calle. Ya están totalmente presas de sus adicciones. Lamentablemente, hemos visto muchas veces ese ejemplo. Este Sansón tan fuerte, tan corpulento, su vanidad lo perdió. En el capítulo 15, versículo 16, puedes ponerlo ahí en la pantalla, Jueces 15, 16, se alaba a sí mismo. En el 15 dice, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y enseguida Sansón dijo, no el profeta ni el salmista, Sansón dijo de sí mismo, alabanza propia, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Aparte de la F de las faldas, ya empieza a operar la F de la fama, la vanidad, yo soy más que ninguno, yo he matado a 1000 hombres. Yo, con esta mano, con este brazo fuerte, ¿qué tenía que haber dicho? Señor, esto es impresionante. ¿Cómo me has podido utilizar para vencer al ejército enemigo? Esto es impresionante, los dones y talentos que me has dado. Te glorifico, Dios, pero se glorifica a sí mismo. Y no al Dios que lo ha creado, que lo ha llamado desde antes de su concepción al ministerio. Error. Todos los triunfos que Dios nos permite lograr son por su pura gracia. Y tenemos que utilizar todo lo que hay a nuestra disposición, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos desarrollado para dar la gloria al Señor Jesús, no para envanecernos. Sansón aquí se envanece y dice, yo he matado 1000 hombres, mira, 1 montón, 2 montones, no hay nadie como yo, soy Superman. Tenía que haber dicho, Dios mío, gracias, porque yo no sé cómo,
con una quijada de un asno, por tu pura gracia, esto es algo sobrenatural. Sin embargo, se alaba a sí mismo. La F de la fama funcionando. Ya tenía la F de las faldas clavado aquí, ahora la F de la fama. Enseguida le viene el bajón, porque enseguida se quiere morir, porque está agotado del esfuerzo titánico y tiene sed y no hay agua. Le dice, Señor, para esto me estás usando, me voy a morir de sed aquí después de esta proeza. El Señor lo baja a tierra. Ha hecho un desarrollo de su poder y su fuerza y le viene el bajón. Tenía que haber pedido oración a los hermanos y decir, oren por mí, porque cuando hay un esfuerzo espiritual, uno se agota. Le pasó a Elías después de matar a los 400 y pico profetas de Baal. Le pasa a Sansón aquí, pero el hombre se autoexalta. 20 años. No vuelve a tener ninguna victoria sobre el enemigo. Aquí mata a 1000, pero no resuelve nada. No organiza ningún ejército, no defiende las fronteras de Israel. Se dedica a ir de cama en cama. Yo creo que tuvo más aventuras. La Biblia no lo refleja porque ya está con 2 o 3 ejemplos. No le quiere dar más gloria ni más trascendencia al súper fachero de Sansón. Se dedica a sus asuntos personales y utiliza sus dones y talentos para uso privado y no para uso del ministerio. Y al final el diablo le tiende la trampa mortal. Vuelve otra vez a tierra de los filisteos. No sé por qué. Porque se dedica a satisfacer su ego y a buscar su goce personal, no a gobernar Israel. Y está otra vez en Filistea. Y encuentra una mujer hermosa, Dalila, y ya sabes lo que pasó. Se enamora perdidamente. En lugar de buscar una familia, una madre, una descendencia, unos hijos, una dinastía, y el reino de Dios, se dedica a sus cosas. Puedes hacerlo porque somos seres humanos libres. El Espíritu Santo puede potenciar a niveles insospechados tus talentos y tus dones, o puede hundirte en la miseria, como a Sansón o como al endemoniado gadareno, con la voluntad totalmente anulada. Este ya no veía nada más que veía una falda y una falda y una falda. Allá donde había una muchacha, allá iba Sansón a presumir de sus músculos y de sus talentos. Y se enamora de esta muchacha. Era un hombre famoso. Todo el mundo cantaba sus proezas. Las mujeres caían rendidas a sus pies. Era un hombre, qué sé yo, como Messi o como Cristiano Ronaldo hoy en día, que todo el mundo los tiene ahí. Y hermoso, y fuerte, y vencedor en 1000 batallas. Pero todo eso era para que se rindiese delante de Dios y para que Dios lo utilizase en favor de su pueblo. Cae rendido a los pies de Dalila y los filisteos van a sobornar a Dalila y le dicen, mira, 70 kilos de plata si nos entregas a este tipo. Porque es un enemigo de los filisteos. Y tú eres filistea. Dalila, ni corta ni perezosa. Yo no sé si estaba enamorada o no, pero bueno, al final lo entrega. Y le dice, Sansón, Sansón, si me amas, revélame el secreto de tu fuerza. Y Sansón, tontolón, le dice, bueno, si me atan unos juncos verdes, qué sé yo, y me atan las manos y seré como cualquiera de los hombres. Y sucumbe y se deja atar el bobo y Dalila lo traiciona. Y cuando está dormido, llama a los guardias y dice, Sansón, Sansón, que vienen los filisteos. Como si no supiera nada.
Y Sansón rompe los juncos y mata a todos. No, pero no puede ser. ¿Por qué me engaña Sansón? Ya no me quiere Sansón. Empieza otra vez el arma femenina. Bueno, lo que pasa es que, me confundí. Pero si me ataren 7 mechones de cabello y los entrelazaren, entonces, ese es el secreto de mi fuerza. Y lo hace otra vez, y otra vez lo entrega. Y otra vez mata a las guardias y a todos. No podían con él. ¿Por qué? Porque todavía tenía el respaldo de Dios. Y al final, viendo que le ha entregado 2 veces, dice que Dalila llora delante de él y derrama su corazón y que su alma es reducida a mortal angustia. Ya no me quieres como antes, porque me escondes, porque no me dices. Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Yo soy nazareo, entregado a Dios. Si me rapan la cabeza, soy igual que cualquiera. Hay que estar muy ciegos para decirle la verdad a una mujer que ya te engañó 2 veces y que llamó a la guardia para matarte. Y caído de la gracia de Dios, entrega su secreto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué hace eso? Porque él pensaba que aunque pecara, no pasaba nada. Que Dios iba a continuar respaldando su ministerio. Y que aunque le raparan la cabeza, iba a ser todo igual. Porque él era Sansón, claro. Pero Dios le dice, no. El uso de tus dones y talentos no es un uso privado, es un uso ministerial. Y si uno se enfrenta contra Dios y peca, la paga del pecado, ¿cuál es? Es muerte. Sansón no pensaba que Dios lo iba a abandonar. Si solamente es un pecado. Estaba fornicando con una filistea. No estaba en la casa de gobierno gobernando ni formando una familia. Acababa de declarar que sus dones y talentos no es que estuvieran en el pelo de Sansón no tenía nada especial, era la señal de la unción de Dios. Tú estás aquí en esta hora escuchando estas cosas y si Dios te permite, las utilizarás para potenciar la obra del Espíritu Santo en tu vida, tus dones y talentos. Y si no te lo permite y endurece tu corazón y no te deja ver las cosas, dirá, este gallego, a ver cuándo la hora de comer ya y nos sirven el arroz. Está en tu mano convencer a Dios para que te permita usar los talentos o desecharlos, como Sansón. Sansón pensaba, no pasa nada, será como las otras veces. No importa que le diga a esta traidora que ya me ha entregado a la muerte 2 veces, no importa que le diga una mentira o que le revele que en realidad las cosas extraordinarias que hago son de parte de Dios. Pero Dios no piensa lo mismo, para nada. Pensamos que Dios se olvida y no, Dios anota todo. Las facturas al final se pagan, hay que pagarlas. Y Dios va anotando todo en el debe y en el haber. No pasa nada porque me quede dinero de la venta. No pasa nada porque un cigarrito. No pasa nada porque total esto es una opción. Si quiero vengo y si no, bueno, es una etapa, me voy, luego vengo. Todo tiene consecuencias, amigo. Elegido desde antes de la concepción del vientre de su madre, 9 meses antes de su nacimiento, Dios ya había planificado todo. Y este hombre lo transforma todo para su uso personal. Ojo con usar las cosas de Dios
para uso personal y no para uso ministerial. Ojo con usar tus talentos en tu propio beneficio, que al final es tu desgracia porque te enfrentas con Dios, y no rendirlos a los pies de Cristo. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. Todo lo que tienes viene de Dios. No hay nada que no te haya sido dado por el cielo. Si lo usas en tu propio beneficio, entre comillas, estás cavando tu tumba, amigo. Este Sansón dijo, como Dios me ha hecho tan fuerte, tan lindo, mira qué cabellera, rubia o pelirroja, no sé, como fuera, y dice, lo voy a usar para acostarme con todas las chicas que pueda. Venga. Y Dios no le había dado esos talentos para eso. Y el diablo cultiva y explora una y otra vez dónde está el resquicio en tu muralla para poder entrar. El diablo ya le pescó en una borrachera de 7 días con una mujer filistea, después con una prostituta en Gaza, y dice, ahora voy a traer a mi sierva Dalila. Yo he aprendido una cosa. Hay que tener mucho cuidado con las tentaciones. Y yo quiero darte un consejo en esta hora. Apártate de todas ellas, sal corriendo como hizo José con la mujer de Potifar. No enciendas la caldera, porque si va un poquito no pasa nada. No enciendas la caldera, aún estás a tiempo de apagar la llama del piloto, porque cuando la caldera se enciende y levanta presión, ya no la paras con nada. Ya no la paras con nada. Si Sansón hubiera parado y hubiera dicho, bueno, me estoy desbarrancando, ya me tengo que olvidar de las mujeres extranjeras, voy a buscarme ayuda idónea. Hubiera sido otra cosa, pero no cejó en su esfuerzo de darse gustos carnales y de buscar lo suyo propio y utilizar los talentos que Dios le dio para beneficio personal, que es un engaño. Yo pensaba el otro día, ¿por qué el hombre busca continuamente estos placeres si no son genuinos? Quiero decirte una cosa en esta hora. Los hombres buscan placer. El placer es para satisfacer la carne. La alegría es para satisfacer el alma. La música y la poesía. Pero el gozo es para satisfacer el espíritu. Por eso no dice la palabra estar siempre alegres. No, dice estar siempre gozosos, porque ese es el único bien que va a satisfacer tu espíritu, el gozo de Dios. Ni el placer de la carne, ni la alegría del alma, solamente el gozo del espíritu. Es lo que te va a llenar y que va a completar ese agujero que tienes ahí dentro. Hay personas que se pasan la vida buscando droga para satisfacer el placer, pero eso se queda en la carne. Como mucho la alegría, pero eso es para el alma y tenemos que buscar el gozo para el espíritu, porque si no, no lo lograremos. Dios, a pesar de todo, cumplirá su propósito. Y si tú no sujetas tus talentos y tus dones, buscará otro o lo hará de otra manera. Porque Dios había respaldado hasta aquí a Sansón para darle una y otra oportunidad. Y a pesar de que pecaba, todavía residía en él la fuerza. Pero no podemos arriesgarnos a eso, porque en algún momento Dios va a retirar su gracia. Su propósito ministerial está por encima del nuestro y a veces permite el pecado. Pero ojo, Dios no usa el pecado. He oído muchas veces decir, bueno, se fue y volvió, bueno, era necesario que se golpeara. No, mentira.
Dios no necesita usar el pecado para enseñarte nada. No necesitas ir ahí afuera para golpearte y darte cuenta que estabas equivocado. Tienes que aprenderlo de una manera espiritual, no pecaminosa, porque eso no es instrumento de Dios. Dios no usa el pecado para nada. No lo necesita. Está en contra de su naturaleza. ¿Por qué te empeñas en pecar si Dios tiene que cumplir lo que dijo? Y dijo que el que pecaba moría. ¿Por qué te empeñas en traer muerte a tu ministerio? No puede ser. Eso de que tendría que golpearse para aprender, no, eso es mentira. A Dios no le quedará otro remedio que rescatarlo del pecado, pero Dios no iba a usar ese pecado para enseñarte nada. Dios no necesita el pecado para enseñarte nada. Este hombre, al final, entrega su secreto a Dalila, ya lo conocemos. Y los filisteos entran, y él pensaba, esto será como las otras veces, pim, pam, pero esta vez ya Dios había retirado su gracia. Había pecado tanto y ofendido tanto a Dios, y usado sus talentos y sus dones para lo que él pensaba que era su beneficio personal, solamente para satisfacer el placer de la carne. Nunca buscó el gozo de su espíritu, buscó el placer de la carne, y ahí no está la llenura. Y los filisteos lo atrapan. Y fíjate lo que pasa. Todo lo que sucede tiene un trasfondo espiritual. Lo atrapan porque ya era como un hombre normal, sacaba su fama, su gloria, le sacan los ojos y lo encadenan a un molino para que dé vueltas y vueltas. Ah, eres tan fortachón, venga. Quitamos a la mula y te pones tú. Le sacan los ojos. Una señal de Dios. Nada ocurre porque sí. Le sacan sus ojos y ya ahí se le termina la tentación de las mujeres. Porque ya no hay nada que contemplar si ya no puedes ver. Y lo atan a una piedra de molino para que no se desvíe ni vuelva otra vez a ir para acá y para allá a un propósito determinado. Eso tendría que haberlo aprendido a través de la administración del Espíritu Santo, y lo aprende a palos. Le sacan los ojos, se acabó la pornografía y los deseos sexuales y se acabó todo, ya no tienes ojos. Y aquí, atado y bien atado a la rueda del molino, a dar vueltas. Si hubiera estado buscando las cosas de Dios, en casa de gobierno, gobernando, formando su ejército para luchar contra los filisteos al final de su vida, ¿qué logró? 1000 enemigos derrotados. ¿Qué es eso con lo que podía haber alcanzado? No escuchó la voz de Dios y empleó sus dones y talentos para un uso privado y no para un uso ministerial. Humillado, lo llevan a escarnecerlo, a reírse de él al templo de los filisteos. El gran Sansón, tan fortachón, humillado. La F de la fama, fuera también. ¡Fuera! Porque Dios tenía que enseñarlo. Ya no es este Sansón del capítulo 15, versículo 16. Oh, yo soy el superhombre, con una mano maté a 1000 y venga, no hay quien me pueda. Ahí estás, Sansón, siendo objeto de burla de tus enemigos. Le sacan los ojos, adiós las faldas. Le encadenan a un objetivo sin que pueda moverse ni a derecha ni a izquierda. Y le sacan su vanidad y se ríen de él los enemigos. Se apartó de su propósito, usó sus dones y talentos para otra cosa que no era servir a Dios. Al final, solamente al final, cuando tenía 40 y tantos años, se arrepiente y dice: Dios mío,
qué burro que he sido. ¿Cómo he malgastado los dones y talentos? El plan que tenías desde antes de la concepción. Te apareció un ángel a Manoa, mi padre, y le dijo, esto va a ser así, 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 y no hemos hecho ni caso. Venga, mujeres, cadáveres, vino. Psst. Y de gobernar nada, aunque estuvo 20 años y lo pudo haber hecho. Al final, estando en la rueda, le vuelve a crecer el pelo. Yo no sé si los filisteos eran tontos o el Señor habrá cegado su entendimiento. Porque si yo tengo un tipo que me mata constantemente a todo el ejército porque tiene el cabello largo, vamos, lo afeito todos los días. ¡Uy, que le ha crecido un poquito de pelo! Venga, pero le dejan que crezca el pelo. Que no es que el pelo tuviese la fuerza, no, era la señal de la unción de Dios. No lo hacen y permite que el pelo vuelva a crecer. O tal vez era un pelo hermoso y decía, bueno, para escarnecerlo en el templo, pero ya sabían que era la fuente de su fuerza, porque 2 veces lo habían atacado y lo habían vencido con el pelo largo, y cuando Dalila lo cortó, lo atacaron y tuvieron éxito. No supieron, o Dios no permitió, que le afeitaran el cabello. Y estando en la fiesta de los filisteos, le dice a un niño, ¿dónde están las columnas que sujetan el templo? Ya había arreglado las cosas con Dios. A medias, porque dice, bueno, tengo que tomar venganza. No, amigo, la venganza no entra dentro de los atributos de Dios. La venganza es mía, dice Jehová. Deja que yo arregle las cosas. Pero se arrepiente. Lo puedes leer en el capítulo 16. Cuando estaban todos celebrando y borrachos, Sansón pide que un niño, tú fíjate, el gran Sansón, le tiene que acompañar a un niño y decir dónde, mira, apóyate aquí y apóyate aquí. Y dice que la palabra de Dios, que no miente, porque no tiene por qué, derriba el templo y muere él con miles de filisteos, teniendo así el mayor triunfo a la hora de su muerte. Solo cuando claudicó delante de Dios y permitió que sus dones y talentos, que no eran suyos, fueran usados por Dios, ahí tuvo la batalla y la victoria más grande de todo su ministerio. Cuando se humilló, estando ciego, quebrantado, insultado por todos, pero con la opción del Espíritu Santo, ahí tuvo la victoria más grande. Ay, Dios mío, qué despilfarro de dones y talentos por usarlos indebidamente. Si los hubiera usado conforme a la voluntad de Dios, otro gallo hubiera cantado, otro hubiera sido el resultado. Aunque en hebreo se le reconoce como un héroe de la fe, imagínate usándolo todo mal y haciendo macanas todos los años de su vida. Imagínate si hubiera estado en orden, hubiera sido el gran libertador de Israel sin ninguna duda. Estas cosas y estas biografías están escritas para que tomemos ejemplo y para que aprendamos. Y siempre tenemos que preguntarnos, ¿y por casa cómo andamos? ¿Qué haré yo con mis dones, con mis talentos, con todo lo que Dios ha entregado en mis manos, que son herramientas para ser usadas en su reino, no para tu goce y disfrute personal, ni para resolver tu vida laboral o espiritual, o para que busques el placer de la carne, sino para que consigas el gozo del Espíritu Santo y seas completo en tu vida y tus talentos produzcan al 100% y Dios pueda decirte, bien, buen siervo fiel, en eso poquito que te di ahí cuando andabas en la tierra fuiste fiel, ahora te voy a dar las cosas verdaderas, las que importan. Eres albañil, sé un albañil para Cristo.
¿Eres un chofer, un mecánico? Sé un mecánico para Jesús. Para eso te ha formado Dios, que no hay casualidades en tu vida. Si fuiste a la escuela y aprendiste a leer y a escribir y después te formaste en una formación profesional, en una escuela técnica, donde sea, es que Dios te estaba preparando o es que no lo ves. Si no lo ves, estás más ciego que Sansón al final de su vida. Tendrás que ponerte delante de Dios y decirle: Dios mío, dame colirio santo, unge mis ojos para que vea cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. Porque Dios no ha malgastado su tiempo en ti. En todo caso, tú quieres malgastar el tiempo de Dios en la formación que te ha dado. Si eres un hombre rico y tienes recursos, tendrás que usarlo conforme a la voluntad de Dios, no como hacen los impíos o cualquiera que no tiene el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenéis? Mira, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para dar de comer a toda esta multitud? Eso es mucho. Porque no son 5 panes y 2 peces, es el poder de Jesucristo que opera cuando estás a disposición de Él y das de comer a miles y miles de personas. ¿O es que no lo ves? No tenemos nada, dadle vosotros de comer, pero si no nada, un sándwich de pescado, ¿qué vamos a hacer? Alcanza para 2 o 3, luego los demás nos van a fajar porque no tenemos nada para dar y tú tranquilo, reparte. Empezaron a repartir y repartieron hasta que les salió por las narices y aún con todo sobraron 12 cestas. ¿Cómo van a sobrar 12 cestas de 2 peces y 5 panes? Bueno, pues sobraron y llenaron y colmaron las necesidades de todos. ¿Es que Dios tiene algún problema? No, el problema lo tienes tú, lo tenemos nosotros, que nuestro corazón está inclinado hacia el demonio y no hacia Dios. Y tenemos que aprender a sujetarlo y a buscar el gozo del Espíritu Santo y no el placer de la carne. Yo me fui de remar de la iglesia y empecé a ganar mucho dinero porque allí me explotaban. Pero hijo mío, ¿qué es eso? ¿Qué piensas que es eso? Que Dios te permita vivir ya es todo un logro y un derroche de la gracia divina, porque tenías que estar en tu sitio y estás patinando ahí afuera. Puede que Dios te conceda una prórroga, un tiempo, pero al final está todo anotado y la paga del pecado es muerte. Y cuando te sientes a echar cuentas con la máxima autoridad, te van a decir: a ver, los talentos que te di, ¿cuánto ha rendido? No, yo me fui porque, gané mucho dinero, puse muchos ladrillos, o arreglé muchos autos, o pinté muchas paredes, pero para el reino, ¿qué hiciste? Absolutamente nada. Bueno, afuera. Tendrás que mirar las cosas con una perspectiva de eternidad, amigo, porque allí es a donde vas. Y no ser como la gallina que ve solamente 1 centímetro cuadrado que picotea. Esos son los que piensan que por tener el pelo largo ya son Sansón y que Dios no se va a olvidar de respaldarlos. Dios no respalda rebeldías y no bendice pecados. Y utilizar tus talentos y tus dones para uso privado es una rebeldía y un pecado. Y tarde o temprano vendrá Dios a pararte los pies y a decirte: hasta aquí llegas, amigo. Y ese es el punto de no retorno. Si estás escuchando esto y lo has entendido, da gracias a Dios de que ha quitado el velo que tenías en tu corazón. Y si no lo estás entendiendo y piensas que te estoy engañando, te estoy contando un cuentito, sería bueno que hincaras la rodilla y que le pidieras a Dios colirio santo para poder aclarar tu visión y ver si realmente Dios te está hablando, porque esto que estás escuchando no es una casualidad. Dios te ha sentado ahí y estás ahí en tu computadora o en tu televisión escuchando este mensaje solamente porque Dios quiere hablar contigo y derramar de su gracia, porque de otra manera estarías viendo Netflix o cualquier película o
o sentado en tu comedor haciendo cualquier otra cosa. Pero tienes la oportunidad de entender las cosas de Dios. Voy a orar para que te aproveche, para que seas lleno del Espíritu Santo y encuentres el gozo y que termines de buscar los placeres de tu carne y que rindas tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus conocimientos, tus riquezas, todo lo que tienes a tu disposición, que está bajo tu autoridad, porque Dios así lo ha permitido, a los pies de Jesucristo y no a los pies de tu carne para buscar placer. Ponte de pie ahí donde estás. Y pregunta a tu corazón, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha entregado bajo nuestra autoridad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Buscar dinero o riquezas o fama o placer como cualquier impío? ¿O vamos a ponerlo a disposición del Espíritu Santo para que lo potencie hasta límites insospechados y Dios me pueda alabar y decir, bien, buen siervo fiel? Cierra tus ojos ahí donde estás.